sigueu benvinguts, ens esperen 3 dies, 2 dies i mig de disbauxa, de moltes activitats, i avui doncs donem començament a aquesta 8a Fira dels Indians. L'estrella convidada que és la Lucrecia. La Lucrecia entre nosaltres, sisplau, un aplaudiment. Estic molt contenta de tornar a Begur, perquè aquí a Begur tinc amics, he trobat l'amor i també conviure la música cubana, la cultura cubana i la cultura catalana. A disfrutar de la fira. Molt bona fira. Visca Begur, visca Catalunya. Pero, ¿de dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma y cantan en llano. Sí, señor, cómo no, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Matamoros con su son, el son es de Matamoros, que lo bajó de la loma y con sabor llegó aquí hasta llano. Son de la loma, sí, cantan en llano. Son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Pero que mis cantantes son elegantes y los quiero conocer. Vienen de la loma con mi son cubano. Son de la loma, cantan en llano. Son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. ¿Cómo? Diu Pere IV: navego contracorrent i vaig quan tornen. Abans de pensar, em repenso. Ploro i somric en silenci i en soledat. ¿Qué es lo que dice? No puedo más de esto. ¿Y cómo dice? No puedo más de esto. Uno, dos, cinco. Benvolgut i estimat senyor Pere. Gràcies. Benvingut. La seva vila i jo com a alcalde i en nom del poble de Begur sencer el rebem amb joia en aquest moment de retrobament.
Potser vostè serà tan generós que em donarà un cop de mà. Tant. Visca en Pere Roger. Gràcies, gràcies. Porto calés, no us amoïneu pas, Farem el que faci falta, farem el casino, ho tenim tot engegat. Noies boniques i nois trempats, alcalde, autoritats cíviques i religioses, gràcies pel vostre acolliment i hospitalitat. Visca la Fira dels Indians. Mua! Tú bien lo sabes, capullito de alegría. Trinitarias, al salir el sol, pasa un vendedor anunciando este pregón. Rico a melcochado el dulce coco, la gente quiere comprar. Dicen que son buenos y muy sabrosos, agradable al paladar. Compre margarita, que no la voy a engañar. Este dulce es bueno, seguro le va a gustar. Y le cortó un pedazo del monte de Venus de la señora, porque es una parte sensible y con suficiente vello como para formar un bigote que tapara la cicatriz. Este dulce es bueno, seguro le va a gustar. Este dulce es bueno, seguro le va a gustar. Vaya, cómprame margarita. Compre margarita, mi dulce de coco. Compre margarita, mi dulce de coco. Cómprame margarita, que aquí lo traigo sabroso. Compre margarita, mi dulce de coco. Aproveche y compra casera, que lo que traigo es bombón. Compre margarita, mi dulce de coco. Ay, dulce de coco, que vacilón, la melodía con buen sabor. Compre margarita, mi dulce de coco. ¡Juega! De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. El mecanisme de pinol es va inventar a finals del segle XIX i aquestes més modernes van ser a principis del XX.
i anem a posar un rotllo que el van fer aquí a la Garriga el senyor Blancafort, una de les personalitats amb rotllos de pianola del món. Anem a posar una peça, triarem una, per exemple, l'Empordà. Aquí tenim el rotllo, l'enganxem a la part de dalt i després el posem a la part de baix enganxat. El preparem i enganxem el mecanisme que ens farà anar endavant. I el que hem de fer és pedalar. Esperad un momento, a ver. Si vamos a hacer toda esta compra que vamos haciendo, que llevamos medio pueblo comprado, no sé si os... Entonces, ¿qué vamos a hacer en Cuba nosotros? Hola, mi nombre es Elvira y les voy a enseñar cómo se hace un puro. Lo primero que hacemos es coger la hoja de capote, que es la que da la fortaleza para la tripa. Pasamos al seco, que da el sabor, a la hoja de volado, que da la combustión, y al ligero, que le da la fortaleza. Con estas tres hojas empezamos a hacer la tripa. Ya cuando la tripa está hecha, ya prácticamente tenemos la base del puro preparada. Con la máquina cortamos para empezar a trabajar lo que es la cabeza del puro. Cogemos una capa, que es la hoja que tiene que estar más protegida, que es la que le da menos el sol cuando está en la plantación, porque es la que le da la elegancia al puro, que cambia solamente de color. El pegamento es natural, con harina de trigo y agua, no altera el sabor. Ya pasamos a hacer lo que es la cabeza. La chaveta nos ayuda a cortar y a darle un poco de forma y ya tuviéramos un puro preparado. Yo soy la que digo, los hombres de allá, los míos, de mi Cuba. Per què no baixem a baix els altres i tinc una ampolla de cava
i parlem una mica més de vosaltres. Ai, pues ya estamos tardando. Contem-nos cap a dalt, que res. Què penses que no sé que està embarassada i que li has promès tot? Todavía, pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, poderoso, invencible.